Impecable también en cada uno de los consejos que nos da, porque viene a solventarnos la vida. Hoy se vence el pago de un impuesto y de eso vamos a hablar, el impuesto de solidaridad, y para eso está con nosotros, ¿quién mejor que el licenciado Víctor Sarat? Así que bienvenido, mi querido licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está la situación para hoy? Bien, Mario, buenos días a todos los estimados televidentes. Un gusto saludarlos, y pues el tema de hoy es muy interesante y consideramos que pues va a ser de mucho beneficio para poder apoyar a todos nuestros televidentes. Este es el famoso ISO, ¿verdad? Impuesto de solidaridad. Exactamente. Sí, bueno, ¿y quiénes tienen la obligatoriedad de pagarlo? En ese sentido es bien importante que se tenga en cuenta que el impuesto de solidaridad le aplica a todas las empresas en general en Guatemala que se dedican a actividades mercantiles o agropecuarias. Eso es lo que establece la ley. O sea que entra toda la gama de empresas que existen en nuestro medio y que deben de tener muy en cuenta que lógicamente la obligación de este impuesto, y eso mucho ojo, sigue vigente, porque en nuestra oficina nos han preguntado mucho, mire, con la reforma tributaria el impuesto de solidaridad ya dejó de tener vigencia, y no es así. Ese impuesto sigue vivo, diríamos, y su aplicación cabalmente ahorita el primer trimestre de este año 2013 se vence el día de hoy. Entonces, sobre eso nos interesa explicarles también. Bueno, ¿y cómo se le hace para pagar este impuesto? ¿Sobre qué se paga? ¿Hay algún tipo de margen, como se dice en el lenguaje que usted maneja, licenciado, un margen bruto sobre el que hay que manejar el tipo de cuantificación? Sí. Me gustaría atender la llamada telefónica para no hacer esperar a nuestro televidente. El que sabe, no hay para dónde. Buenos días, ¿cómo está la persona en la línea? Hola. Buenos días, mucho gusto. Hola, amiguita. Tengo una dudita. Fíjate no? que precisamente yo soy profesional farmacéutica y pienso abrir una empresa de asuntos regulatorios, pero estoy en ese impasse porque no me han orientado bien sobre qué impuestos tendría que abrir y qué tipo de empresa, si es sociedad anónima o individual la que me convendría más, porque pues estamos empezando, ¿verdad? Entonces me asustaron precisamente unos contadores porque me dicen que abriendo una empresa tengo que pagar el impuesto de solidaridad aunque no tenga movimiento en el mes y otra serie de impuestos. Entonces quisiera un poquito más de orientación profesional, si me hace favor. Sí, eso te pasa por no ir a Creston, Guatemala. Ahí en el despacho de Creston van a estar esperando para darte la orientación como debe ser, pero mientras tanto el licenciado Sarat te da luces en el camino. Sí, con mucho gusto, y qué bueno su llamada, porque esto es un ente multiplicador. Hay muchas personas que están en ese tipo de inquietud. Y déjeme contarle que efectivamente ya cuando se establece una empresa sí es obligatorio observar diferentes impuestos, pero en su caso por el tipo de empresa que menciona entiendo que va más dirigido a servicios. Si ese es el caso, en el impuesto sobre la renta, recuérdese, y si no pues el contador lo sabe muy bien, hay dos opciones para ese impuesto. El impuesto que se paga sobre el total de los ingresos que tiene la empresa, se paga un 6% actualmente y con eso cumple con todas sus obligaciones y no paga impuesto de solidaridad. Ahora, si está en el otro régimen que la ley conoce como de actividades lucrativas sobre utilidades, ahí sí se paga el impuesto de solidaridad. Yo creo que en su caso sí le conviene más estar en el otro régimen donde no se paga el impuesto de solidaridad por el tipo de negocio que usted menciona. Yo creo, amiga, que lo que más te conviene es al terminar el programa o en su momento el hacer la consulta directa con el despacho del licenciado para que te dé más orientación en la situación. Hola, buenos días a la persona en la línea, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás, amiga? Mi pregunta es, fíjese que yo necesito alquilar unos locales. Mi pregunta es si eso también paga impuestos. Muy bien, ¿si el alquiler de local paga impuestos? Sí, muy buena pregunta. Realmente esto sucede mucho en nuestro medio, personas o empresas que se dedican a alquilar bienes inmuebles, que sería dentro de este caso lo que son locales comerciales. Y déjeme contarle que sí, la ley tanto del IVA como del impuesto sobre la renta gravan ese tipo de alquileres. Lo único que yo le recomendaría es que observe si la renta de esos alquileres no sobrepasa 12.500 quetzales al mes promedio, podría tener la facilidad de estar como pequeño contribuyente y pagar solamente el 5% de impuesto cada mes.
¿verdad? Entonces, sobre esa línea debería de evaluar si no excede de esos 12.500 mensuales. Si no, pues sí tendría la obligación, si factura más de esa cantidad, de tener que estar inscrita en uno de los regímenes que establecen las leyes tributarias del impuesto sobre la renta y, lógicamente, siempre emitir su factura correspondiente. Tenemos otra llamada, con gusto la atendemos. Buenos días, hola. Hola, hola. Hola. Buenos días. Amiga, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Isa. Isa. Un abrazo, Me hablo de Isa. aquí de San José Pinula. Qué bueno, un abrazo para San José Muy Pinula. buenos días para ustedes dos y con una pregunta para el licenciado. Adelante. Fíjese que yo saqué una patente de comercio en octubre del 2011. Pero fíjese que ahorita ya el negocio ya no lo tengo. Pero entonces, ¿será que habrá problema porque no he ido a anular la patente de comercio que solo está escrita en el registro mercantil y no en la SAT? Muy bien. Gracias por su pregunta. Eso cabalmente le iba a indicar si estaba inscrita en la SAT. Ya usted me lo ha indicado. No. Y déjeme contarle que si no está inscrita en la SAT y el negocio realmente ya no lo aperturó, no lo continúa trabajando, lo recomendable es que clausure esa patente de comercio que sacó o que le obtuvieron en determinado momento, y ese es un trámite directamente en el registro mercantil, el cual pues no va a ser muy problemático, y ya dejando clausurada esa patente usted no va a tener ningún tipo de problemas ante la SAT, pero hágalo pronto porque la SAT ahora ya se está coordinando con el registro mercantil para hacer la verificación de quienes están inscritos en el registro mercantil, que en realidad también estén inscritos en la SAT. Entonces, mucho cuidado con eso. Buenos días, ¿cómo está la persona en la línea? Sí, con una pregunta, necesito realizar una pregunta. Me llamo Carlos Tubuchiche de Petén. Don Carlos de Una Petén. sociedad anónima, Sí. y una sociedad anónima puede cambiar de régimen a pequeño contribuyente si no factura 12.000 o 10.000. Muchas gracias por su pregunta. Realmente es una buena inquietud. La ley sí permite que como pequeño contribuyente puede estar cualquier persona, ya sea individual o jurídica. Y como usted bien dice, una vez no supere los 12.500 mensuales, aunque la ley establece 150.000 al año, ¿verdad? Pero haciendo matemáticas sale un promedio de 12.500 mensuales. Entonces sí podría hacerlo siempre y cuando no supere esa cantidad. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Ahí de manera muy puntual y rapidito, licenciado, ¿quiénes están exentos de pagar el ISO? Sí, en ese caso, en función del tiempo, vamos a ser muy concretos. La ley del impuesto de solidaridad también tiene exenciones, principalmente las que se manejan a nivel constitucional. En primer lugar, lo que es el Estado, no paga ese impuesto, las universidades en general, los centros educativos también, asociaciones y fundaciones, las empresas que están bajo la ley de maquila y las zonas francas, y las empresas nuevas que inicien operaciones durante los primeros 4 trimestres, y finalmente pues también aquellas empresas que tengan pérdidas durante 2 años consecutivos, llenando ciertos requisitos, estarían exentos de pagar ese impuesto por los primeros 4 trimestres que tenga de inicio de actividades. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Sarat, que nos ha acompañado en nombre del despacho Creston de Guatemala. Ahí está apareciendo pues la dirección electrónica para que usted pueda tener acceso a ella y poder contactarle de manera personal para poder recibir orientación en el caso que le atañe. Licenciado, nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.